¿Qué hay con el revocatorio? ¿Va o no va? Bien, amigo Oscar, muchas gracias por tu invitación. Para tu gente de Universo Increíble, entonces, las últimas noticias de la situación política venezolana se resumen en un intento de la vieja oposición colaboracionista que durante 17 años ha querido cohabitar con el chavismo en el poder. Ahora ha intentado por segunda vez en 10 años un proceso de animar un revocatorio constitucional, más bien en 12 años, un revocatorio constitucional contra el presidente en ejercicio, ahora Maduro, antes fue Chávez. Parece que no escarmentaron que el gobierno no se deja llevar a las consecuencias de un revocatorio que termine en un final contrario a los intereses del gobierno. O no hay revocatorio, o si lo hubiera, el gobierno le buscará la manera de hacerlo en unos tiempos tales, porque si cae para el año que viene, por las dilaciones que ocasionan en las firmas, etcétera, sencillamente pueden quitar al presidente, pero para el resto de los 2 años del periodo que queda del señor Maduro, bueno, sencillamente se designa al vicepresidente, que puede ser hasta su propia mujer, y que se queda hasta 2019. Entonces la oposición presiona para ver si hacen el revocatorio este mismo año, y el resultado ya lo sabemos de antemano. Salvo que el gobierno estime que por alguna razón importante fracasará la oposición en ese intento de desalojar a Maduro, buscarán la manera de que sencillamente no se haga bajo ningún concepto este año ese revocatorio y queda para el año que viene. Lo que significa que Maduro puede salir, pero queda su esposa o a quien él designe. El revocatorio es la medida, digamos, más blanda, más adecuada, más acomodaticia a la eterna línea de espera de colaboración política de la oposición con el gobierno. Es una oposición alcahuete al gobierno. Es una oposición que siempre le da una salida al gobierno para que quede en pie. Y ellos cosechando lo que se suponen algunas migajas adicionales de beligerancia política. Nos dijeron todos que con la elección de la Asamblea Nacional montarían un plan o lanzarían un plan de desalojo de Maduro del poder. Bien, ya son 5 meses del ejercicio de la Asamblea Nacional y nos vienen ahora con un revocatorio fácilmente burlable por el gobierno. De manera que no nos hagamos ilusiones. Una vez más yo ratifico que no es por este tipo de medidas de salidas institucionales, pacíficas, electorales, que este gobierno de Ampones va a abandonar la escena. Este gobierno abandona la escena si el pueblo se insurrecciona contra él y si las Fuerzas Armadas apoyan esa insurrección popular. No crea que estoy hablando de una quimera. Hoy más que nunca la gente ve como probable esa repulsa popular al régimen y la inminencia de una confrontación con este gobierno de hambreadores, que es lo que han hecho últimamente, hambrear y llevar al pueblo a una situación de privación y de desesperación absoluta. Por lo tanto, entonces el revocatorio, el famoso revocatorio, parecería que fuera un bluff, como eso que se juega en el póker. Es un bluff, así es. Son medidas absolutamente convenientes para el propio régimen. Cuando se acercaba a una situación límite de descrédito de la Asamblea Nacional por su parálisis y de agresividad del gobierno, más la crisis de fondo económico-social y la crisis sanitaria, la crisis en el sistema de salud que lleva a mucha gente a la desesperación por la imposibilidad de atenderse enfermedades crónicas, etcétera. Bien, entonces el gobierno acepta que se inscriba, o sea, que se inicie el proceso del revocatorio, y no por casualidad es el propio candidato eterno Capriles el que lo anima, y su partido Primero Justicia tomó aquella bandera con una pasión digna de mejor causa. Y entonces, bueno, la gente, a falta de pan, buenas son tortas, la gente como no ve nada que hacer respecto a ese gobierno, porque carecemos
de dirección para confrontarlo, entonces se adecúa y va y firma el bendito revocatorio Pero sabrá la gente que eso es una estafa, que dura un año ese proceso y que el gobierno encontrará la manera de burlarlo. Eso terminará siendo una enorme estafa del gobierno hacia toda la oposición y de la propia dirección de la oposición hacia el electorado opositor. Entonces, ¿usted cree que hay un supuesto acuerdo de protección del gobierno y la asamblea? O sea, que ambos se protegen, ambos se manejan, se mueven, subsisten uno por el otro. ¿Va por ahí la cosa? La cosa va por lo que es conductas objetivas, lo evidente, amigo Oscar. ¿Qué otra cosa puede uno pensar si la oposición, que tenía 2/3 de los votos, termina aceptando que no los tiene y entrega la delegación del Amazonas para poderse constituir, según la infeliz expresión del presidente de la Asamblea, se doblaron para no quebrarse? Bueno, entonces empiezan a no tener los 2/3, no pueden hacer muchas cosas, como desconocer el poder electoral del régimen, desconocer el Tribunal Supremo, que es un tribunal de ampones, de esbirros judiciales al servicio del gobierno. Es decir, perdieron el detalle jurídico de que con las 2/3 de la mayoría de la Asamblea podían destituir todos los otros poderes. Entonces hablaron de un juicio político a Maduro, tampoco lo hicieron. Hablan de muchas alternativas de declararlo, ¿cómo se llama?, incapacitado para ejercer la presidencia. Allí la gente llevó todas las pruebas para demostrar que el hombre es colombiano, que tiene doble nacionalidad y por lo tanto es espuria, ilegal su presidencia. Tampoco le hacen caso a esa opción que pudiera ser muy importante si la Asamblea Nacional la hiciera su propia decisión de desconocer el poder, porque es un poder de una persona que no cumplió los requisitos, que no cumple los requisitos para ser presidente, y se han quedado entonces con la salida que proponía Primero Justicia, que es un proceso que se sabe puede durar un año más para revocarlo. Ahora se ve que es una opción de gente muy satisfecha, que come completo, que no tiene ningún grave drama en su familia, porque ¿quién puede esperar en una situación como esta a que cese un gobierno que mata de hambre el país y sigue allí tan campante como si pudiera gobernar todavía meses y meses y años todavía? Eso es una falta absoluta de esa dirección de oposición, de manera que estamos ante el bluff que hablábamos y ante una irresponsabilidad por parte de esa dirección opositora, que si no se pone de acuerdo con el gobierno, pareciera que sí. Es decir, las apariencias no engañan, las apariencias que terminan haciendo lo que le conviene al régimen.